Se ido ubicando más o menos nuestro panorama económico, obviamente, y la posibilidad de inversiones o no inversiones y cómo va a estar este tema complejo el resto de estos meses. Claro, no, bueno, a ver, vamos a comenzar por algo que yo creo que acá es lo que a todos, ¿no? De una u otra manera, preocupación, el tema de lo que es ahora el dólar flexible, ¿no? Se ha implementado y esto ha hecho de que en un momento suba y no baje, ¿no? Aunque en los últimos días está con la tendencia de bajar y esto obviamente ha repercutido en el mercado. Pero, a ver, ¿cómo ves el tema del dólar flexible? Porque eso incide en todo lo que significa la economía. Bueno, una vez que se unificó el cambio, que se eliminó, digamos, el 6.96 y el dólar referencial, que habían dos tipos de cambio en el país, se unificó en uno solo. Obviamente que ya nos sujetamos al tipo de cambio a nivel mundial, la referencia del mundo, del mercado mundial del dólar. Hubo momentos que el dólar subía porque nuestra economía es débil. Bolivia atraviesa una recesión económica. No olvidemos que se proyectan PIB negativo 2026, quiere decir menos 3% del PIB. Esta recesión económica hace que nuestra economía se muestre totalmente débil y el dólar es una moneda fuerte. Entonces por eso estaba subiendo constantemente. Ahora ocurre que varias cosas han ocurrido en Estados Unidos, como por ejemplo la inflación y algunas medidas políticas que el gobierno de Donald Trump hace en forma, digamos, drástica. Esto ocurrió que el dólar baje a nivel mundial y se aprecien las monedas como el euro, el yen y otras monedas del mundo, obviamente el boliviano también. En este momento, bueno, días atrás estaba en 12 y algo, ¿no? Ahora Sí. está en 11.68, 11.70. Entonces está tendiendo a bajar. Ese es el dólar flexible, ¿no? Que se mueve de acuerdo al comportamiento del mercado mundial y obviamente el mercado interno boliviano. Pero esto, digamos, es eventual. Mañana puede subir mucho más, digamos, ¿no? Como también puede bajar algo más. Por eso es flexible. Pero todo depende, repito, del comportamiento del mercado del mundo, América del Norte, Estados Unidos, cómo se comporta su macroeconomía. Eso también influencia mucho porque es su moneda americana, ¿no? Claro. En nuestro país, obviamente, todavía no hay muchas expectativas de una estabilización del precio del tipo de cambio del dólar, porque hay muchas medidas aún que tiene que tomar el gobierno. Sigue débil nuestra economía, nuestras reservas internacionales están arriba de 3.500 millones de dólares, cuando llegaron a 15.000 millones de dólares. El déficit fiscal se mantiene en 2 dígitos, que también es preocupante. Esto nos muestra, digamos, que el Estado sigue gastando más de lo que le ingresa. El incremento de los créditos, lo decías el días anteriores, Ronald, que preocupa, sí, preocupa porque mientras más estamos ya llegando entre deuda interna y externa, estamos pasando el 90% del PIB. Eso también tiene que preocuparnos. Entonces, todas esas cosas obviamente que influencian en los precios de los productos en el mercado y el tipo de cambio, ¿no? El precio del dólar como producto también. Y bueno, espero de que tomen medidas oportunas el gobierno nacional, porque ahí sí podemos actuar. Bolivia no puede actuar en el mercado internacional, tiene muy poca influencia, pero obviamente podemos hacer algo en el mercado nacional en Bolivia para que el dólar se mantenga estable y encuentre su punto de equilibrio, porque entre la oferta y la demanda tiene que existir un punto de equilibrio y ahí ya no mueve mucho, es más estable. Ojalá que eso ocurra. Sí, para que ocurra todo esto, y bueno, acá es la captación de divisas para el país. Uno digamos, de los aspectos de estabilizar la economía, obviamente, es incrementar las reservas internacionales, porque mientras más dólares tenemos más posibilidades de imprimir billetes, digamos, ¿no? Entonces tiene que estar eso en forma coordinada y adecuada. No podemos tener más bolivianos en el mercado y pocos dólares en la reserva, porque, digamos, esa es la forma de que se sustenta una economía, el oro y los dólares. Y de acuerdo al oro y los dólares puedes imprimir billetes. Entonces no puedes imprimir billetes así simplemente porque te da la gana. Entonces, obviamente que es parte de estabilizar la economía y ojalá que ocurra eso, como decís vos, captar más divisas. Tenemos que tomar medidas como, por ejemplo, ya dijimos, incrementar las exportaciones, porque las exportaciones nos traen dólares y obviamente tenemos que gastar menos para que también podamos captar y comprar dólares. Ese es un trabajo que lo tiene que hacer el gobierno y son varios aspectos, ¿no? El tema estabilidad política, estabilidad social,
muchas cosas para atraer inclusive inversionistas. Claro, porque el empresario, vos le podés dar seguridad jurídica, perfecto, pero ¿y qué pasa con lo social? ¿No? Porque, o sea, el inversionista analiza todas las situaciones posibles para poder invertir, no se arriesga para venir sin hacer un estudio, sin hacer preguntas de todo lo que está ocurriendo en determinada región o lugar. Y eso da lugar a que una vez, si ve las cosas de luz verde, recién invierte, ¿no? Entonces son situaciones en las cuales se da. Ahora, en el tema de la inflación, porque esto también, eso preocupa, ¿no? ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, la inflación está en 2 dígitos y eso sí preocupa porque es el poder adquisitivo del boliviano. Hoy 100 pesos, con 100 pesos puedes adquirir algunos bienes y servicios, mañana con los mismos 100 pesos vas a adquirir menos bienes y servicios, ¿no? Es el incremento de precios generalizado de los productos y servicios del mercado. Entonces, cada vez la gente está más pobre, estamos en un 44% de pobreza moderada y un 16% de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la pobreza extrema es cuando reciben alrededor de $2 por día las personas. Hay personas que ganan $2 al día o menos, y hay personas que ganan $3 al día, esas son pobrezas moderada y extrema. Eso se incrementó, la tasa de pobreza en el país se incrementó, 44% de pobreza moderada es altísima, y 16% de pobreza extrema es igual alta, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la gente también está pasando hambre, no está comiendo 3 veces al día, está comiendo 1 vez o 2 veces al día. Sí. Eso también, digamos, es hambre que está pasando en nuestra población. Eso sí preocupa porque tiene que ver mucho con la inflación. Y esto el gobierno tiene que fijarse. Hay personas que obviamente que tienen abundancia porque están trabajando con el gobierno, tienen su plata que han ahorrado en época de bonanza, pero la gran mayoría, 44% de pobreza moderada, es la mitad de la población. Exactamente, y esto es una realidad porque te das cuenta con el tema de, se sigue creciendo el comercio informal, desgraciadamente seguimos, ¿por qué? Porque obviamente, ¿no? Las personas están buscando de una u otra manera, algunos han perdido su fuente laboral por el tema de los 53 días, inclusive esto ha derivado en que gente busque qué vender, y ahí es el tema del comercio informal, que eso sigue creciendo. Y obviamente, ¿no? Aquí entra justamente el tema ya de lo que significa, ¿no? A algunos les va bien, a otros mal, y eso ya es un indicador de que las cosas no están funcionando bien. Sí, digamos, los conflictos sociales de este país obviamente que espanta inversión extranjera, pero los conflictos sociales no solamente espantan la inversión extranjera, también dañan la economía interna. Exacto. Entonces, al dañar la economía interna, obviamente que acabamos con la generación de empleo, y si acabamos con la generación de empleo, ya no hay trabajo para la gente, hay muy poco empleo en el mercado nacional y tiene que buscársela, como decimos acá en Cobija, se tienen que virar. Entonces, y ahí la gente se desespera, digamos, hay una decepción respecto a las expectativas económicas, la gente está decepcionada con el tema económico de este país, cada vez hay más quejas, buscan la forma de sobrevivir y ahí viene el incremento de la pobreza. Se ponen a la venta empanaditas, a veces la gente picolé en nuestras calles, por ejemplo, ejemplos concretos de Cobija, y ahí es donde tienen un ingreso entre $2 y $3 al día, y ahí se demuestra la pobreza moderada y extrema. O sea, son ejemplos concretos, y eso, digamos, ya nos genera conflictos sociales. Una vez que tenemos medidas de excepción, digamos, en el país, pero una vez se levante esto, ¿qué ir a hacer? No sabemos qué ir a ocurrir, porque ya estamos viendo que la Central Obrera y otras entidades, los campesinos, por ejemplo, están queriendo imponer sus demandas, demandas que no tienen, digamos, mucho asidero legal. El transporte internacional también ya salió a la palestra por el tema del combustible. El diésel, ¿no? Entonces, la falta de combustible obviamente que atrasa el crecimiento y el desarrollo de un país, eso influencia mucho en el Producto Interno Bruto. Hay muchos productores de Santa Cruz que se están quejando, obviamente, respecto a la falta de energía, que diésel, porque no pueden ingresar a las cosechas porque no hay diésel. O sea, te das cuenta cómo afecta. Y si no cosechan los productores de Santa Cruz sin diésel, quiere decir que no van a poder exportar en la cantidad que ellos esperaban y eso va a disminuir la capacidad de captar dólares. O sea, son muchos factores que lastimosamente sí afectan. Y esto no se puede cambiar simplemente con modificar una ley o escribir un papel. Se modifica mediante una serie de actividades políticas, sociales, económicas
y medidas, obviamente, del gobierno que tiene que tomarlas. Claro, y en una de esas, por ejemplo, ¿no es cierto? Ayer anunciaba el presidente Cuéllar Merín el tema de la reducción de ministerios. ¿Sí? ¿No? Hemos reducido cierta cantidad. Por otro lado, también la ley de inversiones, que está causando muchos comentarios, ¿no? Pero los analistas económicos, políticos, decían, para poder implementar lo que es la ley de inversiones necesitamos modificar la Constitución. Lastimosamente la Constitución está elaborada desde el punto de vista socialista y no capitalista, y la Constitución tiene que tener ese enfoque capitalista si queremos atraer inversión. Claro, porque cuando hablamos de inversión estamos hablando de capitalismo, ¿no? Entonces, libre mercado, y obviamente que tiene que modificarse. O sea, hay muchas cosas de verdad que tiene que considerar el Estado para mejorar la economía. Estamos en una recesión económica, como te decía, vamos a crecer negativamente en el Producto Interno Bruto, menos 3% o arriba del menos 3%, es lo que dice la CEPAL, el Fondo Monetario del Banco Mundial. Entonces, frente a eso, o sea, tiene que preocuparnos, ¿no? Y tiene que preocuparnos más aún cuando vemos que el ámbito político se está debilitando. Antes se atacaba mucho, por ejemplo, al socialismo, ¿no? A los líderes socialistas como Morales y qué sé yo, Lineras, los del pasado, pero ahora hay una fricción entre liberales, ¿no? Los propios de liberales están criticándose entre ellos, aquí en nuestro país. Hay una división. Y eso está mostrando, ¿no? En el mismo Congreso hay una división. Eso está mostrando una debilidad política y una crisis política que obviamente afecta al inversionista. ¿Quién va a invertir en una crisis política, digamos, en este caso? Y el tema social, como decía, se cae en un ratito. Se levanta la medida de excepción y empiezan a bloquear el país de nuevo. Sí, pero ya lo están anunciando inclusive. La población de San Julián decía, el 20 de septiembre después comenzamos con el tema, y esto va por el tema del diésel. Claro, y ahí, digamos, no hay ninguna ley de inversión que supere ese tema, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, ya sería en vano una ley de inversión en esas condiciones de conflicto social. Hay muchas situaciones en las cuales el gobierno tiene que actuar con medidas rápidas y de impacto definitivamente. Richard, se nos acabó el tiempo. De verdad, gracias por habernos citado. Sí, no, gracias a vos nuevamente y esperemos la inauguración de un podcast para hablar mucho más largo. Gracias, Ronald. Vamos a tomar en cuenta la sugerencia. Muchísimas gracias. Que tenga un buen fin de semana. Amigos, la pausa y enseguida.